Quería continuar un poco con lo que veíamos la semana pasada, pero voy a hacer uso de muy pocas diapositivas, porque más bien quisiera ver si al final tenemos una buena plática, tenemos una buena conversación entre todos. En fin, voy a comenzar con el punto donde lo dejé la vez pasada. Denme permiso de compartir la pantalla. Y hay este tipo de cosas, siempre se me atoran un poco, pero yo creo que sí va a salir ahorita. A ver, vamos a compartir la pantalla. Y a ver en qué momento. Según esto ya deben estarla ustedes viendo. Y pues vamos adelante. Manden un mensajito rápido si tienen la pantalla compartida. Órale, muchas gracias, muchas gracias. Entonces ya continuamos. Y vámonos por ahí. Y la vez pasada estábamos hablando de un problema muy genérico, ¿verdad? Esto del origen de la forma, aunque los ejemplos que puse la vez pasada son ejemplos meramente biológicos, el problema del origen de la forma es un problema universal. Es un problema universal, pero como el universo sigue reglas y leyes, existen leyes de la naturaleza, entonces las leyes subyacentes al origen de la forma son las mismas para el mundo vivo que para el mundo no vivo. Simplemente su aplicación es en diversos ámbitos y bajo diversas versiones. El problema del origen de la forma existe también en el mundo inanimado. ¿Por qué se forman? ¿Por qué las nubes tienen la forma que tienen? ¿Por qué los cauces de los ríos tienen la forma que tienen? ¿Por qué las galaxias tienen la forma que tienen? Entonces, cuando hablo del origen de la forma y les ponga ejemplos de biología, no piensen ustedes que el problema del origen de la forma es exclusivamente biológico. Bueno, voy rápidamente, nada más para que sintonicemos el mismo canal. Me voy sobre las transparencias que ya vimos el sábado pasado. Las voy a ir pasando rápido únicamente para que vayan ustedes recordando más o menos qué es lo que se mencionaba cuando se pasaban estas transparencias. Em, a ver, aquí les tengo un torito. ¿Alguien sabe cómo se llama el tallo a partir del cual se da la infloración de los magueyes? De los magueyes pulqueros, de los que ve uno por cientos y por miles en la carretera de México a Pachuca o en cualquier carretera del Estado de México. Entonces, los magueyes tienen dan origen a los órganos florales solamente una vez en la vida y después mueren. Entonces, esto sucede cada varios años, no florecen todos los años, primero tienen que madurar, y este tallo, que una vez que se muere el maguey, se puede utilizar como tubo, porque es hueco y en todavía en algunos pueblos del Estado de México y del Estado de Hidalgo, sobre todo, en Tlaxcala también, ese tubo hueco se utiliza para hacer nidos para pajaritos, pues sobre todo para periquitos australianos. Entonces ya están ustedes ahorita recordando cómo se llama para que al rato me digan. Bueno, y después vimos los peces y después de esto no hablé nada, hablaré en algún otro momento. Aquí es muy importante que se den cuenta de una cosa. Por un lado tenemos una pantera y acá tenemos un leopardo. Fíjense ustedes que las manchas del leopardo no son estructuras aleatorias. No es como si de repente lo hubieran manchado así, desperdigando chisguetes de pintura sobre la piel,
sino que tienen, no sé si alcanzan a ver el puntero del mouse, tienen una estructura muy bien definida, y eso va a ser importante cuando en alguna otra sabatina veamos los modelos que existen para morfogénesis, en particular de la piel de las cebras y de la piel de los leopardos. Pero acá tenemos una pantera. Y van a decir ustedes, ¿y la pantera qué diablos? La pantera es un leopardo. La pantera es un leopardo, pero y que tiene las mismas manchas en la piel, pero que no se distinguen muy bien porque el fondo es oscuro también, pero aquí en la pancita se le alcanzan a ver también. Y aquí tenemos una pantera leopardo de transición. Ujú. Es decir, es la mitad entre pantera y leopardo, y aquí se ven las manchas de leopardo y aquí se ve negro y oscuro como pantera. Eso es nada más como información. Aquí tenemos el organismo que más se ha utilizado para los pósters de conferencias de biología matemática, porque esta figura, la figura que tiene, este bicho se llama Nautilus. Si agarran ustedes una concha del Nautilus y la cortan a la mitad, van a ver una cosa de este tipo. Aquí tenemos un fósil. eh, y la relación matemática del volumen de las cámaras de crecimiento del organismo Nautilus siguen una ley matemática muy característica. El volumen que hay entre dos compartimentos consecutivos, más bien dicho, la sucesión de volúmenes a lo largo de los compartimentos es una progresión geométrica. Y ya sabemos qué quiere decir eso. No es casualidad. Hay una ley de crecimiento físico atrás de todo esto. Eh, Alguna vez he dado esta conferencia en un público biológico y se enojan porque detrás de toda la forma biológica hay leyes físicas y pues ¿qué le vamos a hacer si así es el universo? Bueno, más espirales, otra vez la estructura de infloración de un maguey, que voy a esperar que al final de esta charla me digan todos ustedes cómo se llama. Y lo del bebecito, lo de los griegos, Séneca, la cuestión de la epigénesis, que recuerdan ustedes que nos llevó a una buena discusión. Fíjense que me encontré una cita muy buena de Jorge Luis Borges. Por favor, lean a Borges. Borges, como todos ustedes saben, un escritor argentino que perdió la vista gradualmente, no nació ciego, sino que es peor, ¿verdad? Perder la vista después de adulto, porque los que son ciegos de nacimiento nunca saben lo que fue el mirar, mientras que la gente que la pierde ya después de alguna edad, sí recuerda lo que era el mirar un atardecer, el mirar una flor, etcétera, etcétera, placer que les resulta vedado cuando ya pierden el sentido de la vista. Entonces, Borges alguna vez dijo que las herramientas son una extensión del cuerpo. Efectivamente, las pinzas y el martillo son una extensión de nuestros brazos y nuestras manos. El microscopio y el telescopio son una extensión de nuestra vista, pero la parte bonita de esta frase de Borges es cuando dice que el libro es una herramienta porque es una extensión de nuestra imaginación. Tómenlo, por favor, ustedes así. Y ya para dejar a Borges en paz, simplemente les comento que fue una persona que nunca tuvo formación matemática y sin embargo comprendió la noción del infinito mejor que muchos matemáticos que yo conozco. Prueba de ello es que distinguía entre el infinito de los números naturales y el infinito de los números reales. No me crean, lean por favor el libro de arena de Jorge Luis Borges. Además de que ahí se muestra que conocía
el infinito, pero el infinito de los números racionales, es una historia de amor fantástica, emocionante. Van a acabar con la piel de chinita, con la piel de gallina. Bueno, vamos a lo nuestro. El epigénesis, ya lo discutimos. Fíjense ustedes que aquí lo que mencioné el sábado pasado con las flechas rojas es que cuando deja de tener simetría esférica el crecimiento embrionario, es porque ocurre una ruptura de simetría. Les comenté la vez pasada, pero quizás vale la pena recordarlo porque para allá va caminando nuestro curso, que la manera matemática de estudiar lo que los físicos conocen como una ruptura de simetría, para nosotros va a ser una bifurcación. Y ya vimos nosotros que una bifurcación es que cuando vamos cambiando un parámetro, de repente ocurre un brinco abrupto a un comportamiento radicalmente diferente, a un comportamiento cualitativamente distinto desde el punto de vista dinámico y desde el punto de vista geométrico. Entonces las cosas ya tienen que ir haciendo sentido para todos ustedes con el lenguaje que estamos adquiriendo en el curso. Esta es la parte importante. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que si echamos en una cubeta tres líquidos, nadie había visto que se separen? Todo lo contrario, la experiencia nos dice que van a terminar en una mezcla homogénea. Y para todo esto vimos lo del oregonador, lo del bruselador. Estas son las ecuaciones diferenciales ordinarias que resultan de simplificar el oregonador. Fíjense ustedes que ya también tienen sentido con lo que hemos visto en las últimas sesiones. Es un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias. Las variables se llaman U1, U2 y U3. Y si vemos el lado derecho, esta es una ecuación lineal, la tercera, pero la primera y la segunda, como contienen productos y potencias de las variables dependientes, acá también hay producto de las variables dependientes, ya no son lineales. Y no nos vamos a desesperar porque justamente el tema que empieza el lunes es empezar a tratar sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales. Vimos aquí el comportamiento del oregonador, ¿verdad? Que tiene un ciclo espacial, un ciclo en tres dimensiones, y que esto levantó una gran expectativa en los años 70, 80, porque al menos teóricamente existía un sistema de ecuaciones que modelaba unas reacciones químicas que no se iban a un equilibrio estable, sino que tenían un oscilador. Y esto le dio fuerza a la hipótesis de los morfógenos. Les conté la triste historia de Belousov y les conté cómo el estudiante de un amigo suyo retomó sus experimentos. Esta es la ecuación de Belousov-Jabotinsky. Eh, Todos los ingredientes se pueden conseguir más o menos fácil y en un laboratorio de prepa, de química, se puede hacer la reacción. De hecho, se puede hacer en un salón de clase. Nada más hay que tener mucho cuidado porque se maneja, vean ustedes en el primer renglón, se maneja ácido sulfúrico. Y todos ustedes saben que el ácido sulfúrico es de cuidado y además hay que tener mucho cuidado, hay que conocer lo mínimo de protocolo de laboratorio, porque en la primera instrucción dice, agregue usted cuidadosamente 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado en 50 mililitros de agua destilada. Eso se tiene que hacer mucho cuidado porque si se hace al revés, si se le agrega el agua al ácido sulfúrico, explota. Entonces, eso hay que saberlo antes de meterse a hacer todo esto. Pero si se hace, se obtiene una reacción química periódica como la que vimos aquí. Ya discutimos aquí lo de las ondas chocorrol, pero hoy sí les voy a enseñar una animación, ¿verdad? De la ecuación
de Belousov-Jabotinsky. Les voy a enseñar, de hecho, varias. Entonces, aquí está la primera. La primera ya es una versión muy, muy moderna, porque ya no se hace sobre los líquidos en estado acuoso, sino que es la reacción de Belousov-Jabotinsky en un gel, para que la reacción sea más estable, para que los resultados se vean mejor. Entonces, vean ustedes que se empiezan a formar, aquí la palabra es muy importante, estructuras discernibles. ¿Qué quiere decir eso? Patrones geométricos distinguibles. Ahí se están formando ya las ondas chocorrol, las están viendo todos ustedes. Esto está hecho en el laboratorio en un plato de Petri. Déjenme detenerlo. Ay, ¿qué hice? Déjenme detenerlo un momento. Por acá, no, un poquito más para acá. A ver, según yo, apachurrándole aquí se detiene. No, se pone negro. Qué barbaridad. Bueno, no importa. Ya distinguen ustedes por aquí, por allá, la emergencia de las ondas chocorrol. Pero si nos fijamos en un punto, aquí donde tengo el puntero del mouse, ¿verdad? Y medimos ahí la concentración de alguno de los reactantes, entonces va a ser periódica. En un punto, en el espacio, es periódica, pero extendida a todo el espacio, genera formas geométricas que no se pueden predecir a partir del conocimiento de las leyes de la reacción química. Aquí les tengo otra. Esta sí está hecha a la antigüita. Hay que darle una ayudadita para romper uno de los círculos. Pero vean ustedes que en el momento que van creciendo, aquí se van generando las ondas chocorrol que yo les decía. Estas son solamente dos muestras de la ecuación de Belousov-Jabotinsky. Si se van a buscar ustedes a los bancos de datos de videos, al YouTube, ¿cómo se llama este otro? No me acuerdo. Van a encontrar muchísimos ejemplos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos ejemplos. Ya les decía yo, que esto, déjenme ver si traigo otro por allá. Ah, bien interesante. Traigo uno que no es la reacción química, es la solución numérica del modelo matemático. Ahí les va. Ven que después de un transiente empiezan a formarse las ondas chocorrol, y lo que estamos viendo aquí, les digo, no es la ecuación química hecha en un laboratorio, es la simulación matemática que resulta de resolver numéricamente las ecuaciones de Belousov-Jabotinsky. Este es uno de los usos que tienen los modelos matemáticos en la naturaleza. ¿Para qué hacer la reacción química con el riesgo de que nos quemamos con el ácido sulfúrico si puedo lograr exactamente lo mismo resolviendo numérico, haciendo la solución numérica de las ecuaciones diferenciales? Eso ya lo platicaremos más a su debido tiempo, pero quiero enseñarles el tipo de ecuaciones diferenciales al cual nos vamos a enfrentar en algún futuro. Son de este tipo. Entonces, no se asusten que en este curso no vamos a ver este tipo de ecuaciones diferenciales, pero si este tipo de cosas les atraen, les recomiendo mucho que lleven un curso de qué cosa que estamos viendo aquí, una ecuación diferencial, pero parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que X y Y mayúsculas, que son las variables dependientes, dependen de U y de V, pero que a su vez U y V dependen del tiempo.
Entonces, vamos a ver que estas ecuaciones diferenciales parciales tienen dos componentes que son esenciales y que gracias a este modelo se puede entender por qué sí existe la posibilidad de que si echamos los menjurjes adecuados dentro de una cubeta, sí tienen la posibilidad de que las fases se separen. Vamos platicando con cuidadito cada una de estas ecuaciones. La primera, aquí tengo que la manera como X cambia al cambiar el tiempo es una constante que le voy a llamar constante de difusión del, de la primera sustancia. Más este triangulito de cabeza elevado al cuadrado se llama el operador laplaciano. En una dimensión, el operador laplaciano es simplemente la segunda derivada parcial. En dos variables es la segunda derivada de la primera variable más la segunda derivada de la segunda variable. En n dimensiones, extiéndanlo ustedes, es la suma de las segundas derivadas de todas las variables que influyen en este asunto. En la segunda ecuación me equivoqué porque en general la segunda constante de difusión es diferente de la primera. Aquí le tuve que haber puesto D sub 2. Y también me equivoqué, ese es el problema del copy-paste, porque aquí tiene que ir la Y en lugar de la X. Perdónenme, 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 pero lo estoy aclarando. Pero lo relevante del asunto es que este primer término se conoce con el nombre del término difusivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este es el término que gobierna una sustancia que se difunde en algún medio. Esa sustancia que se difunde en un medio puede ser un líquido que se difunde en una base líquida, pero también puede ser una población que se difunde en un medio ambiente. Si ustedes ponen un chorronal de conejos encerrados en un círculo de 100 metros de diámetro y ponen allá adentro los conejos que quepan y de repente quitan las barreras, entonces salen corriendo los conejos para todos lados en un fenómeno que también es un fenómeno difusivo. Estos fenómenos difusivos pueden ser, también se difunde el petróleo, en la roca porosa, en el subsuelo, también se difunde todo, todo, todo. El mundo está lleno de procesos difusivos. Entonces, esta primera parte es el proceso difusivo. Esta es la constante de difusión que me dice qué tan rápido, qué tan lento se difunde. Y lo interesante es este término de acá. Si nada más existiera difusión, entonces sí, los líquidos que mezclamos en la cubeta terminan en una mezcla homogénea. ¿Qué hace falta para que, como en algo que parece magia, se segreguen los tres líquidos diferentes y cada uno se vaya a su rincón? Es necesario esto que se llama un término reactivo. Aquí también me equivoqué con el copy-paste. Este paréntesis no debe de existir y por lo tanto este de aquí abajo no debe de existir. Lo que quiere decir que esto es una función de X y de Y y posiblemente de algún juego de parámetros. Entonces quiere decir que los diversos líquidos no solamente se difunden, sino que reaccionan entre sí para producir algún producto. ¿Estamos? El acoplamiento de la reacción que tiende a homogeneizar, acoplada con la reacción que tiende a desordenar, el resultado de estas dos dinámicas antagónicas es la generación de figuras geométricas discernibles, como les acabo de mencionar. Si buscamos en la literatura las ecuaciones de Belousov-Jabotinsky, son horribles y ni qué esperanza de resolverlas analíticamente.
Lo que hay que hacer es el análisis cualitativo y la solución numérica. Nosotros sabemos que una derivada se puede discretizar con el método de Euler. Lo que hay que aprender es cómo se discretiza una segunda derivada. Esta es una derivada temporal, estas son derivadas espaciales. ¿Juega? Bueno, entonces ya hablamos de Prigogine, que se sacó el premio Nobel por decir que nada de esto contradice la segunda ley de la termodinámica, y aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. La autoorganización. La autoorganización es un fenómeno importantísimo en la naturaleza porque la autoorganización es la tendencia que tiene la materia para, adoptar formas geométricas a partir de la nada. Por eso se llama autoorganización. Los círculos que estamos viendo aquí son fotografías de un experimento muy bonito que se llama el experimento de Sweeney, en honor al nombre de un profesor viejito, pero súper buena gente y además muy productivo que trabaja en la Universidad de Austin, en Texas. Lo que él hizo fue colocar todo el mundo sígame e imagínense cómo va este experimento. Pongan ustedes arena fina, bien cernida, bien limpia, sin impurezas, en un plato de Petri. Entonces, la arena, si la dejan ustedes encima de la mesa, pues ahí se queda para siempre y ninguna forma que se va a generar. Pero lo que hizo el profesor Sweeney fue colocar la arena sobre una bocina, la caja de Petri sobre una bocina, y conectar la bocina a un generador de audio donde podía controlar el tono, es decir, la frecuencia de oscilación, y el volumen, es decir, la amplitud de la oscilación. Tenía dos controles, uno para el volumen y otro para si el tono era de frecuencias muy altas o de frecuencias muy bajas, es decir, agudos o graves. Y empezó a jugarle. Y aquí están los resultados. Para una cierta combinación de frecuencia y amplitud, ¿verdad? Tenemos que la arena se autoorganiza y forma una retícula cuadrada. Seguimos moviéndole los parámetros y forma bandas. Después forma retículas hexagonales. Después hay convivencia de fases. Aquí una retícula hexagonal en positivo y aquí la retícula cuadrada en negativo. Y después todo se desordena. La pregunta es, ¿está escrito en la química o en la geometría de un grano de arena que si pongo un chorro de granos de arena en un plato de Petri y los coloco sobre una bocina, van a dar lugar a las retículas cuadradas, a las bandas, a las retículas hexagonales? No. No. Porque esto no depende de la composición individual de un grano de arena. El hecho de que tengamos estas formas tan lindas se debe a la interacción del colectivo de los granos de arena. Cuando existe una propiedad que no se puede llevar al comportamiento individual de uno de los agentes que componen el sistema, sino que es una manifestación del colectivo, vamos a decir que tenemos una propiedad emergente. ¿Juega? Entonces, estas bandas cuadradas, hexagonales, horizontales, son la propiedad emergente que surge por la autoorganización de un conjunto de granos de arena y ni siquiera tiene sentido hablarla ni definirla para el comportamiento individual de un grano de arena. Al rato vamos a ver más ejemplos de esto de autoorganización,
pero se puede hacer la simulación computacional directa. Aquí tenemos a alguien, se tomó la molestia de colocar, ¿qué será aquí? 200 granitos de arena, escribir las ecuaciones de Newton de esos granos de arena. Los granos de arena están sujetos a la fuerza de la gravitación, pero también están sujetos a las colisiones entre ellos. Ya se complica un chorro la ecuación diferencial, pero yo introduzco una fuerza externa que es este piso oscilante. Este piso oscilante es como si el plato de Petri está descansando sobre una bocina. Entonces, echo a andar el sistema y vean ustedes que esto sería un corte bidimensional del experimento de la foto anterior. Vean ustedes que en una fase aquí tengo un pico y a la siguiente fase aquí tengo un valle. Y a la siguiente fase aquí tengo un pico y a la siguiente fase aquí tengo un valle. Pero esto, si lo vemos en 3 dimensiones, es justamente las bandas, de la arena en el plato de Petri. ¿De dónde salen esas formas geométricas? De la nada. Salen de las leyes de la naturaleza aplicadas a un sistema inerte. Tenemos origen de la forma gratis, a partir de la nada. ¿Juega? Bueno, y aquí viene un experimento que espero que ya nos quede súper claro el concepto de organización a todos nosotros. Y este es un experimento que podemos hacer todos en casa. También el de poner una bocina al revés, pero eso es más latoso. Por cierto, todos ustedes en su teléfono celular pueden bajar una app para tener un generador de audio. Y en ese generador de audio pueden ustedes controlar la frecuencia y el tono, y no solamente la frecuencia y el tono, frecuencia, tono y timbre. Ajá. La frecuencia es el número de veces que oscila por unidad de tiempo la onda sonora. El tono es, perdón, el tono es la frecuencia, el volumen es la amplitud y el timbre es la forma de la onda. Sean curiosos, pónganle en la tienda de las apps, en el Google Play, pónganle generador de audio y jueguen un rato y van a ver que aprenden un chorro de cosas jugando. Bueno, pero el experimento que pueden hacer en casa es el siguiente. Consíganse un buen sartén. A ver, todos ustedes que les gusta la cocina saben que un buen sartén es un sartén que tiene el fondo grueso. Bueno, a ese sartén pónganle aceite y colóquenlo sobre el fuego. Pero colóquenlo sobre el fuego muy, muy, muy lento. De hecho, para que llegue más atenuado el calor, pongan el sartén encima de un comal todavía. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues evidentemente lo que va a pasar es que el aceite se va a calentar. Bueno, aquí en la ilustración de abajo a la derecha, tengo un esquema de lo que sucedería en un corte bidimensional. En el fondo del sartén estoy inyectando yo calor, el calor se difunde hacia arriba y se disipa en la superficie del aceite. Es decir, hay un tránsito de calor debido al gradiente térmico. Pero lo curioso del asunto es que si el gradiente térmico, si la diferencia de temperatura entre la parte de abajo del sartén y la parte de arriba del sartén es muy pequeña,
Entonces, el mecanismo que utiliza la energía, el calor, para ir de abajo para arriba es únicamente la difusión. ¿Qué quiere decir la difusión? El golpeteo molecular. Y así se difunde el calor de abajo para arriba por difusión y no se ve nada. Pero si le aumentan a la temperatura, llega un momento en que hay un gradiente de temperatura crítico y ocurre una ruptura de simetría. Ya están ustedes todos pensando, ¿y una bifurcación matemática? Sí, efectivamente, una bifurcación matemática. La ruptura de simetría se da cuando el mecanismo difusivo ya no basta para transmitir, es tan grande la diferencia de temperatura de abajo y arriba, que por pura difusión ya no puede transmitirse la energía hacia arriba, se rompe la simetría y entonces el calor se transmite por convección, es decir, por transporte de masa. Masas de aceite caliente suben, se enfrían y pues tienen que bajar. Y así se le da la vuelta, se le da la vuelta. Aquí ocurre lo mismo, pero para que haya continuidad en la dirección de la circulación, pues tiene que venir al revés y así va sucediendo. Estos se llaman celdas de convección. Y esto es en 2 dimensiones. En 3 dimensiones se ve así. Así se va a ver su sartén. Sí lo pueden hacer ustedes en casa. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho varias veces. Para que se vean bien las celdas de convección, que vean ustedes que las celdas de convección son hexágonos, sí, pero no es esto un panel hexagonal perfecto, porque pues nuestro dispositivo experimental no es perfecto. Si abajo le pongo una cama térmica difusiva perfecta y en lugar de aceite de la casa le pongo un gel de densidad controlada, entonces sí les va a salir un panal de abejas, pero suficiente para que nos convenzamos aquí en la casa de que hay una ruptura de simetría que da lugar a una formación de estructuras geométricas que no se pueden deducir a partir de las propiedades del aceite, es decir, es una propiedad emergente. ¿Juega? Este, mm, Así se ven, si hace uno el experimento con cuidado. Se le ponen granitos de pimienta al aceite para que pueda uno ver la circulación, sin intromisión en la física subyacente. Entonces aquí vemos que el aceite sube por las aristas de los prismas hexagonales, porque ya estoy en 3 dimensión, y se sume por el centro. Y allá abajo vuelve a subir por las aristas, por las paredes del prisma hexagonal y se sume por el centro. ¿Estamos? Este fenómeno, este fenómeno de corrientes convectivas se observa en todas las escalas. Estas corrientes convectivas suceden cuando el sol calienta el piso. Entonces, el aire que está en contacto por el piso, con el piso, sube y forma un hexágono de circulación y vuelve a bajar. ¿Cómo se llaman los locos estos que se avientan en papalote de una montaña? El parapente, ¿verdad? Un parapentista muy hábil es capaz de sentir o de intuir o de detectar esas corrientes ascendentes y si se queda en donde ascienden las corrientes, puede estar horas arriba sin bajar porque arriba se queda de a gratis porque el aire caliente sube. Mucho antes de que inventaran estos parapentes, eso es lo que utilizan los opilotes para quedarse horas allá arriba sin aletear. Y pueden quedarse horas, horas, horas y horas, de veras se los aseguro, sin bajar, porque los opilotes saben detectar dónde queda la fase ascendente
de las corrientes de circulación. Esto tiene muchas utilidades, ¿eh? Enormes, enormes, enormes utilidades. Vamos a debrayar un poquito. Vamos a debrayar un poquito, me encanta, ¿eh? Ya se dieron cuenta. Aquí tengo del lado derecho el reloj de mi abuelita, un reloj de péndulo. Y les pregunto a ustedes una pregunta que se ha hecho la humanidad desde que la humanidad existe. ¿Qué es el tiempo? Bueno, déjenme decirles que se han gastado litros de saliva y toneladas de tinta en la discusión de qué es el tiempo y no hay un acuerdo ni filosófico, ni físico, ni nada, ¿verdad? Que nos dé una definición universalmente aceptada de lo que es el tiempo. Pero como los físicos son muy prácticos, entonces los físicos dicen, pues el tiempo es aquello que se puede medir por un reloj, con un reloj. Bueno, aceptémoslo. Pero un reloj, la construcción de un reloj depende de un mecanismo oscilatorio. En el caso del reloj de la abuelita depende de un péndulo. Uh-huh. Y ya después tengo un mecanismo que conecta este movimiento oscilatorio a los engranitos y los resortes y a todo lo que hace mover las manecillas. Pero si no existiera este mecanismo oscilatorio, no habría reloj. De hecho, los relojes electrónicos, los relojes de pulsera electrónicos, también dependen de un mecanismo oscilatorio, pero no es un mecanismo mecánico como el péndulo de aquí, sino que son las oscilaciones de un cristal de cuarzo. El reloj del procesador de una computadora también tiene un oscilador. ¿Y qué nos conviene? Comprar una computadora que tenga una frecuencia de oscilación en su reloj elevadísimo. Y eso se mide por gigabytes por segundo. Uh-huh. No sé si son sí, creo que esas son las unidades. Gigahertz, perdón, por segundo. Entonces, la especulación es que yo no tengo tiempo si no tengo un mecanismo que me permita medirlo que tiene que ser oscilatorio. Entonces, como mecanismo oscilatorio, yo puedo utilizar las celdas de convección, porque aquí tengo una oscilación periódica. Pero esta oscilación periódica no existía hasta que yo tuve la bifurcación, hasta que yo tuve la ruptura de simetría. Es decir, antes no había circulación y circulación ya hubo en el momento que el gradiente llegó a su valor crítico. Y si ya tengo circulación, ya puedo medir el tiempo, ya tengo tiempo. Entonces, el de Braille, la especulación físico-filosófica es que el tiempo es una propiedad autoorganizada de la materia y que no existía, el tiempo no existe si no existe la materia, pero en cuanto surge la materia por autoorganización, por ruptura de simetría, da lugar a estructuras oscilatorias emergentes y entonces el tiempo surge como una propiedad emergente de la materia. Se los dejo para pensar. Bueno, autoorganización en el mundo vivo. Del lado izquierdo que tenemos un cardumen de macarelas, ¿de acuerdo? Que si ustedes aíslan un animalito de esos en una pecera, en un acuario, y lo estudian y lo estudian y lo estudian, estudian su fisiología, su metabolismo, su morfología, qué come, todo, no van a poder deducir que 3,000 macarelas puestas todas juntas se van a autoorganizar y van a dar lugar por autoorganización a esta forma geométrica.
De hecho, no se sabe bien todavía por qué los cardúmenes de peces originan estas formas. No se sabe. Hay algunas explicaciones, pero que son totalmente de risa loca. Alguna vez yo vi en el Discovery Channel, ¿verdad? Que las sardinas y las macarelas se autoorganizan en estas formas esféricas para protegerse de los depredadores. Casi me da un ataque de la risa, porque esta foto está tomada de un video. Y en este video 5 segundos después viene una ballena con el hocico abierto y se las empaca a toditas. Se las come de un solo. Entonces, como mecanismo de protección ante depredadores, es bastante chafita. Porque, ¿qué dice la ballena? Dice, así las quería ver todas en bolita, ¿verdad? Y nada más abriendo la boca, se las almuerza completitas. Y la ilustración del lado derecho me gusta mucho porque es algo que podemos discutir también más adelante, de dónde salen las propiedades que caracterizan al cerebro humano. Digo cerebro nada más por facilidad, pero debería decir al sistema nervioso central. ¿Qué son algunas de las propiedades que caracterizan al cerebro? Pues todo lo que nosotros conocemos como las percepciones, los sentidos, pero también las emociones, la tristeza, la alegría, el odio, la imaginación, los sueños, todo eso son la visión, la audición, el tacto, todo eso son resultados de un proceso que se lleva a cabo en el cerebro. El cerebro está hecho de neuronas. Tráiganse ustedes al científico especialista número 1 en neuronas, el que sepa todo lo que hay que saber de las neuronas, de qué color son, de qué tamaño son, que su metabolismo y todo lo que ustedes quieran. Ese especialista número 1 en las neuronas, que conoce todo lo que hay que saber de una neurona, no va a ser capaz de predecir que las neuronas en actuar colectivo van a dar lugar al amor, a la tristeza, a la depre. Entonces, todas esas características que son características macro y que no se pueden deducir a partir de la configuración micro, son propiedades emergentes que surgen gracias a la autoorganización. Bueno, les dije que iba a ocupar pocas diapositivas para que no se me fuera el tiempo. Ya se me fue el tiempo y eso que sí utilicé pocas. Entonces, queda claro lo que es el concepto de autoorganización. Aquí tenemos ejemplos. El cuadro de arriba a la derecha es un cultivo de amibas. Ninguna de ellas tiene, no hay amiba directora. No hay una amiba que les diga, tú para aquí, tú para allá, se me forman, no se me muevan, aquí hacen hileras, esto y lo otro, y la consigna es, todas vamos a hacer una onda chocorrol. No, las amibas se comunican entre sí, pero se comunican entre sí a través de señales químicas. Pero en esas señales químicas no va implícito que tienen que hacer espirales o ondas chocorrol. Las espirales y las ondas chocorrol son el resultado de la interacción colectiva de las amibas y son el resultado de dos dinámicas antagónicas. La dinámica que hace que quieran vivir en colonia, porque siempre es favorable vivir en colonia y no como individuos aislados, más la propiedad que las repele por vivir en colonia. Sí, pues las amibas hacen caca y pues ninguna quiere estar en la caca, pero entonces, ¿qué es lo más junto que podemos estar evitando esos
esos resultados de la sociedad, pues el resultado es autoorganizado y es estas ondas. Aquí arriba a la izquierda, es un ejemplo lindísimo. Es un cultivo de bacterias que se llaman Bacillus subtilis, que simplemente las ponen ustedes a crecer en un cultivo en un medio de un gel con un nutriente. Da lugar a unos fractales preciosos, como pueden ver aquí. Ujú. Y si ustedes toman esto como un sistema dinámico, en el cual los parámetros son la dureza del gel y, y la concentración de nutrientes, es como si tuvieran ustedes la arena oscilando, donde ustedes pueden controlar como parámetros el volumen y la frecuencia. Aquí controlo como parámetros la dureza del gel y la densidad de nutrientes, y puedo obtener con las mismas bacterias la figura de abajo, que también es otro fractal lindísimo, pero que no se parece a este. El sistema es el mismo. Está hecho en el mismo plato con gel, está hecho con las mismas bacterias, pero es completamente distinto porque modifiqué algunos parámetros. Esta ya la había discutido la vez pasada, esta ya vimos qué es, esto ya sabemos, todo esto ya lo sabemos, aquí ya lo vimos. De esto, acuérdenme que un día les cuente la historia atrás de este cuadro, y porque este cuadro que conocen ustedes, que se llama El cielo estrellado, del holandés locochón de Van Gogh, ¿qué tiene que ver con la física y con todo lo de este rollo? Entonces, le voy a parar aquí porque si no, voy a estar 3 horas hablando. Mejor damos chance a que aquellos de ustedes que quieran intervenir, lo hagamos. Creo que ya me ven. Aquí estoy. Bueno, entonces, denme un segundo para leer las opiniones que fueron plasmando ustedes a lo largo. Un segundo, ay, son bastantitas, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dice Lourdes que la Biblioteca de Babel es un ejemplo muy matemático de Borges. Efectivamente, la Biblioteca de Babel se ve como un tipo que era un literato, un erudito ciego, pudo entender el concepto de infinito. Les recomiendo que lean la Biblioteca de Babel. Mi favorito es el libro de arena, porque tiene una historia de amor bien bonita, y como yo soy muy romántico, las historias de amor me ponen la piel de gallina. Pero también está, sin duda alguna, el ejemplo maestro de la infinitud en la obra de Borges, es el Aleph. ¿De acuerdo? El Aleph. Órale, pues. Entonces, déjenme seguir para abajo. Déjame seguir para... Ay, muchas gracias, Cecilia, por la sugerencia. El cuadrito reinicia el video. Lourdes también nos recuerda las figuras de Schlatny. Esas son padricísimas. Otro día les platico las placas de Schlatny. Esas son muy, muy lindas. ¿Dónde podemos leer más acerca del tiempo y la autoorganización? Yo les voy pasando referencias. Yo hablo bastantito de cosas de autoorganización y demás en mi libro. Me da mal sabor de boca el hacerme yo autopromoción, porque me choca la gente que se hace autopromoción, pero échenle un ojo, por favor, a mi libro, y échenle un ojo. Otra vez me hago más autopromoción. Apunten por ahí, por favor, porque les voy a pasar una referencia. Apunten ustedes. Este es un escrito mío también, que aparece en la revista Miscelánea Matemática. ¿Juega? En la revista Miscelánea Matemática, entren ustedes a la página web. Es una publicación de la Sociedad Matemática Mexicana.
Eh, Busquen ustedes en el índice por autores, me buscan a mí, y una vez que me encuentran, creo que tengo dos o tres en la miscelánea matemática. Hay una que escribí junto con Faustino Sánchez Garduño. Ese artículo, si mal recuerdo, quiere decir, tiene por título Predecir no es explicar. Ahí vienen las ecuaciones diferenciales de las ondas chocorrol. Entonces, ahí si les llaman la atención, échenle un ojo. Pero también tengo un segundo artículo en la miscelánea matemática que se llama de convección y caos. Convección y caos. Ese quiero que le echen un ojo, ¿verdad? Y porque les voy a proponer un experimento con la lectura de ese artículo. Pero no les puedo proponer el experimento si no lo bajan todos. Entonces, bájenlo, intenten leerlo y en el transcurso de la semana alguien me acuerda, me dicen, profe, lo de miscelánea matemática, y les digo cuál es el experimento que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Uriel me pregunta, y este Uriel, esta es la pregunta del $1,000,000, que si estoy diciendo que la conciencia es un fenómeno emergente, sí, eso es lo que estoy diciendo. También la estupidez tiene razón, Axel. Qué bonita frase del Axel. La inteligencia colectiva es una propiedad emergente de la estupidez individual. Deberías de patentarla. Pero déjenme regresar a comentar lo de Uriel. Hay una gran polémica. Es un problema de investigación abierto, el origen de la conciencia. Para empezar, como en muchos fenómenos de la naturaleza, no existe una definición universalmente aceptada de lo que es la conciencia. Cuando uno no tiene una definición, entonces uno trabaja con una caracterización, que es diferente. Una caracterización es el dar una serie de rasgos o características que hacen que reconozcamos el objeto que quiero y no puedo definir. Entonces, para mí, de manera operativa, la conciencia es aquello que nos proporciona a nosotros la capacidad de entendernos como un ente individual separados del resto del universo. Es decir, yo sé quién soy yo y entiendo que todos ustedes son otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que soy consciente de mi existencia individual. ¿Estamos? ¿Es la conciencia un atributo exclusivamente humano? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo pienso que hay una clase de animales que tienen conciencia también. Es decir, que entienden que ellos son individuos apartados, diferentes de todos los demás. Desde luego que no pienso que sean las bacterias ni las cucarachas, pero estoy hablando de los perritos, estoy hablando de los perros, entienden quiénes son, tienen su individualidad, se reconocen por su nombre. Los cochinitos son animales extremadamente inteligentes y también tienen conciencia de sí mismo. El problema del origen de la conciencia también se ha discutido muchísimo, no hay acuerdo, pero pasa una cosa chistosa. La mitad de la comunidad científica piensa que el problema del origen de la conciencia queda afuera del alcance de la ciencia. Es decir, ni siquiera tiene sentido estudiar el origen de la conciencia. ¿Cuál es el argumento? Hay varios. Acuérdense que estoy hablando de la mitad de los científicos dicen que ni vale la pena estudiar el origen de la conciencia. ¿Por qué lo dicen? A su vez se dividen en dos partes. Una, porque dicen que es un don divino y es un regalo de Dios, es una prerrogativa divina, y pues con ese argumento pues ya nos ganaron, ¿verdad? No podemos discutir nada.
El otro pedazo que dicen que no se puede estudiar, pero que no le piden la mano a Dios, es porque hay un problema de lógica y epistemología que se llama el problema autorreferencial. El argumento es que ellos dicen que no se puede estudiar algo utilizando como herramienta ello mismo. Es decir, si yo quiero estudiar la conciencia, ¿qué voy a necesitar para estudiar la conciencia? El hecho de que soy consciente que quiero estudiar la conciencia. Entonces dicen, no se puede. Dice, no se puede estudiar algo utilizando como herramienta ello mismo. Eso es el problema autorreferencial. Se podrá discutir. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. El resto de los científicos, aquellos que decimos que sí, que el problema de la conciencia, el entender el origen de la conciencia, sí cae dentro del alcance de la investigación científica. A su vez, hay una división entre varias escuelas. Quiero invitarles a que ya terminen la maldita tarea para que ya les pueda decir con confianza más lecturas. La verdad es que se han demorado muchísimo. Bueno, no me la mienten. Nada más les digo, apúrense con la tarea para que tengan tiempo para que les mande más lecturas. Un gran científico, grande entre los grandes, Francis Crick. ¿A quién le suena? A todos, porque Francis Crick, junto con James Watson, fueron y delegando a un tercer lugar muy lejano de manera injusta a Rosalind Franklin, fueron quienes descubrieron la estructura tridimensional del DNA. Pero Francis Crick era físico y sabía un chorro de matemáticas. Y Francis Crick se metió a la biología molecular porque los físicos son muy metiches y andan metiendo la nariz por todos lados. Y Francis Crick no solamente descubrió la estructura tridimensional del DNA, sino que también propuso la existencia del código genético. Pero después se aburrió de la biología molecular y se fue a estudiar las bases científicas de la conciencia. Y como tal, formó parte de un grupo internacional que se llamó Cómputo en Paralelo y Distribuido. Y son los padres fundadores del cómputo neuronal, de lo que hoy está muy de moda y que se llaman redes de neuronas y que TensorFlow y aprendizaje profundo y todo esto que, vaya, que es muy relevante. Pero Francis Crick emitió una hipótesis que se conoce ahora como la hipótesis del conexionismo, y en lenguaje moderno lo que podemos decir, murió hace poco Francis Crick. En lenguaje moderno, la hipótesis de Francis Crick es ni más ni menos que todas estas propiedades que acabo de mencionar del sistema nervioso central, Eric, también el miedo, son propiedades emergentes. Son propiedades emergentes resultado del actuar colectivo de las neuronas. Y de hecho, toda la inteligencia artificial moderna se basa en el hecho de que el colectivo de neuronas interactuando entre sí es muchísimo más que la suma de las neuronas individuales. Si sumamos todas las neuronas individuales, no nos van a dar la inteligencia artificial, ni la visión, ni el miedo, ni nada por el estilo. Y llegamos a una frase que ya ha sido muy manoseada, y es la frase que dice que el todo es más que la suma de las partes. Efectivamente, a mí ya no me gusta usarla porque esa frase se la han robado la gente New Age para las cosas misticonas y demás, etcétera, etcétera. Pero ya respondiéndole a Uriel,
dentro de las muchas escuelas que dicen que sí, que la conciencia está al alcance del estudio científico, está la escuela de Francis Crick, que no solamente dice que sí, sino que propone como mecanismo lo que se conoce como el conexionismo. Es decir, que muchas neuronas conectadas entre sí, interactuando entre sí, pueden dar lugar a todos esos fenómenos emergentes. Estamos, Eric, el miedo, un mecanismo de defensa. Es muy diferente para lo que sirve, el miedo, en todo caso de que sirva para eso, es muy diferente el miedo como mecanismo de defensa para lo que sirve de cuáles son sus orígenes, cuál es el sustento, el mecanismo que lo origina. Y dice Adolfo, pues entonces todo puede salir de la autoorganización. No, 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 tampoco, no es para tanto, ¿verdad? Pero buena parte de la naturaleza es autoorganizada. Aquí está la respuesta de Cecilia. El palo que sale del centro del corazón del agave se llama quiote. Efectivamente se llama quiote. Y la flor del maguey se come. La flor del maguey se come. Hay gente que se pone muy abusada cuando es la estación en la cual los agaves que ya tienen una cierta edad eh, tienen su quiote. Entonces se corta la flor y la flor del maguey se come. Les menciono rapidísimamente, si todavía me tienen paciencia y no se me quieren desconectar, que de la flor del maguey que sale del quiote, salen las semillas y las semillas son el mecanismo de reproducción de los magueyes. Bueno, de manera artificial, los humanos hacemos que los agaves se reproduzcan por trasplante de brotes, sin pasar por la etapa de la semilla. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer para acelerar el crecimiento y el número de magueyes en una plantación, creamos clones de un solo maguey original. Eso me garantiza que yo pueda tener la mayor cantidad posible de agaves en un sembradío, pero todos ellos son clones idénticos desde el punto de vista genético. Es decir, lo que gano en producción lo pierdo en diversidad genética. Y el problema con eso es que cuando viene alguna enfermedad, alguna plaga, y los vea, si ustedes son una plaga, un insecto o un virus de planta, y de repente ven a todos los individuos genéticamente idénticos, como si fueran mellizos, clones todos los unos de los otros, uy, dicen, aquí hay donde comer y órale, a infectar todo el plantío. Entonces, esa diversidad genética se ha perdido. En particular, eso es muy grave con el agave azul, que es el agave tequilero, y eso ha puesto en peligro también a todos los organismos que hacen simbiosis con el agave tequilero, en particular los murciélagos. Los murciélagos son los organismos que fecundan las flores del agave tequilero. Entonces, como ya no dejan que haya quiote y como ya no dejan que haya flor y que haya semilla, entonces están sufriendo las poblaciones de murciélagos. Hay un profesor de la Facultad de Ciencias, egresado de la Facultad de Ciencias, que fue mi compañero de generación, que se apellida Ceballos, creo que es Ceballos, pero todo el mundo le dice el Batman, que lo que está haciendo es un acuerdo con los pequeños productores de agave para que solamente una parte de sus plantíos los reproduzcan mediante trasplante de brotes y que guarden un porcentaje de los agaves y sí les permitan a los quiotes florecer para que lleguen los murciélagos y tengan que comer. Entonces, es un trabajo de biología fantástico, es un trabajo de conservación fantástico y además
mantiene vivas a las poblaciones de murciélagos que por otra parte comen insectos que son perjudiciales para los humanos y para la agricultura. Pero es muy abusado este Ceballos, porque entonces no solamente hizo el compromiso con los pequeños productores, sino que también hizo el compromiso de que le vendan a él todo el tequila que producen. Ese tequila que producen, él lo embotella y en la etiqueta le puso un murciélago. Y lo venden en Estados Unidos como tequila ecologically friendly, es decir, tequila respetuoso del medio ambiente, tequila orgánico, tequila, etcétera, etcétera, y lo vende carísimo. Entonces, es un investigador muy prestigiado, tiene muchos premios por su investigación científica, pero con lo del tequila se volvió millonetas. Entonces, el Batman lo conoce la gente en el medio ambiente. Ángel ya localizó los artículos en la miscelánea matemática. Ángel, ese que pusiste es el de Faustino conmigo o el de mío solito. No importa. El chiste es que ya tienen ahí la página web de la miscelánea matemática y pueden bajar los dos. Lourdes, luego hablamos de Roger Bartra, porque me cae gordísimo, pero bueno, así somos los humanos, Ni modo. Si a mí me dicen, dame alguna razón, no, también los humanos amamos y odiamos sin razón. A mí me cae gordísimo el América. Puta, no puedo ver ni en pintura al Real Madrid. Si me piden alguna razón, no tengo ninguna razón. En el fondo seguimos siendo changos, ¿verdad? Déjenme ver. Uriel, muy, muy buen comentario, ¿verdad? Que podemos hacer muchas cosas que no entendemos y dice simplemente R4. Ay, no estoy de acuerdo contigo. En uno de estos sábados les voy a enseñar a visualizar dinámicas en R4, en R5, en R6 y en R lo que ustedes quieran, ¿verdad? Jajaja. Este es el de con el profesor Faustino. Se los recomiendo mucho, pero también vean el otro que también está en la miscelánea matemática, que es el de convección y no me acuerdo qué. Bueno, ya nos colgamos un poquito, estamos exactamente el mismo número de los que nos conectamos, lo que me da mucho gusto. ¿Alguien quiere el micrófono para darnos un saludo o para hacer algún comentario? Bueno, yo puedo decir algo. Sí, pero antes pide la palabra, mija. Okay. Pero ya que la tomaste, adelante, danos tu comentario. Sí, que, bueno, o sea, me quedé pensando con lo de la autoorganización biológica, que digamos que un problema fuerte en el medio de la biología es el adaptacionismo, ¿no? Y bueno, eso existe desde hace mucho. Y justamente en ese sentido, bueno, es esta corriente de quererle dar un uso, pues sí, una adaptación a todos los rasgos biológicos. Y esto también se usaba de la mano con el determinismo genético de justamente querer asociar o explicar todas las partes de un ser vivo, pues por las propiedades individuales de las unidades básicas, ¿no? De la vida. Pero en realidad se pierde este estudio por interaccionabilidad de los componentes. Entonces, en ese sentido, o sea, todo este tema me parece fascinante porque es como ver muchísimos patrones de los organismos realmente no se explican ni por una adaptación conservada por este mecanismo darwiniano, sino realmente por este tipo de propiedades, ¿no? La física. Entonces, bueno, era ese No, comentario. muchas gracias, Lourdes, es muy buen comentario. Algún día podremos hablar también, si quieren ustedes, del determinismo genético. Es muy interesante. Eric, ¿tú también querías preguntar algo? No, Ok. Adolfo, lo tuyo es, ¿también querías preguntar algo? Órale, miren, esta es la clase voluntaria. Yo voy a seguir todos los sábados invitándolos a que asistan.
sin ninguna obligación más que por la curiosidad de explorar otras cosas del mundo y del universo que no conocemos. A mí me gusta mucho interactuar con ustedes. La verdad es que si volvieran a ser, sí volvería a ser profe otra vez, pero estudiaría más en la licenciatura. Yo fui vaguísimo en la licenciatura. Si tuviera una segunda oportunidad, sí estudiaría de veras. Este, mm, entonces, háganme llegar sus comentarios, ya que reflexionen, ya que lean los artículos que les recomendé hoy. Y si no hay más, para propósitos de las sabatinas, nos vemos de hoy en 8 y para propósitos del curso en sí, en la mañanera del lunes. ¿Estamos? Entonces, les mando a todos un saludo bien fuerte, que tengan el resto del fin de semana muy fructífero, muy provechoso. Recuerden que se tienen que cuidar mucho a ustedes y a los suyos en estos días y nos vemos el lunes en la mañanera. Ándeles. Chao, hasta luego.